claquetas. Bueno, Natalia. Buenas tardes, estamos en directo Rompecabezas y Fede. Esta es una nueva versión. ¿Qué tal, Ronda? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y el ambiente acá cómo te sientes? Tenso. ¿Tenso? Sí, muy nervioso, porque siempre estamos acostumbrados a que en la radio somos nosotros nomás y no sabemos cuánta gente nos ve, pero ahora más o menos hacemos un estimativo de cuánta gente nos ve. Bueno, ¿y tú, Matilde? Sí, hay muchos ojos posados en nosotros ahora mismo. Tengo mucho calor también, no sé por qué me puse este buzo. Pero estoy muy emocionada por este nuevo proyecto también que se viene en el IFD. ¿Y vos cómo estás? Y yo estoy todo transpirado, ¿no? Porque aunque tengo años en esto, todo debut en esta transmisión y tenemos detrás de los controles ahí, como siempre, Samuel, que fue coordinador de Rompecabezas como 3 años. ¿No? Vamos a decir dos. Vamos a decir 2, pero en momentos difíciles. Y tenemos a la compañera que acaba de llegar. Oh, ¿cómo estás, Nadia? Atrasada. ¿Qué? Atrasada estoy. Atrasada, esto es radio en vivo. Muy bueno. En mi caso, Bueno, Nadia, compañera que ya estuvo con nosotros en el programa del Liceo 1 de San José, porque en esta propuesta, y ya me estaba olvidando de decir algo, porque esta es una transmisión oficial. Y entonces nos obliga, pero además lo decimos por placer y no placer, que esta transmisión se realiza en el contexto del duelo nacional porque falleció el expresidente José Pepe Mujica el martes 31. Entonces la transmisión de Rompecabezas y Fede se hace en este contexto de duelo nacional. Fundamental, tenemos que marcar los hitos históricos. martes 3. Martes 13, yo creo que 31. 31, ¿ves? Producción en vivo, como diríamos. Producción en vivo. Bueno, tenemos que. Nosotros estábamos haciendo el programa y estaba más o menos ahí para rajar. Por la duda, bueno. Esta es la espontaneidad de Rompecabezas. También te quería recordar, Daniel, bueno, primero que nada, los que estamos acá, decirle que en ese micrófono hay que hablarle bastante cerca, tampoco tantísimo porque se satura, pero bueno. Y también, bueno, que quería recordar de cuando estábamos allá, que iniciamos los programas en plena pandemia, con tapabocas que nos moríamos de calor y todo, en Instagram, en el liceo, y eso antes de la Radio 41. Ahora por lo menos tenemos el lujo de Radio 41 y ahora acá en el IFD, así que muchas gracias. Y podemos tener la Uniradio también, que Estaría estamos bueno. esperando la respuesta. Sí, pero Bueno, gracias. también estamos en una conexión por Zoom, que no tengo la menor idea de cómo funciona eso. No sé dónde está el link. No, No sé dónde está el pero link. antes de presentar a las invitadas, Delma Cabrera, la directora del instituto. Venga para acá, esto es Radio en Vivo. Bueno, ¿cómo estás, Delma? Bien, tensa, compartiendo los sentimientos que expresaron los compañeros acá. Estamos todos nerviosos, estamos desde antes de las 4 de la tarde. Sí, ha habido un despliegue muy grande. Ahora quedó mucho más prolijo de lo que fue en su momento. El lío de cables y era importante. Bueno, un poquito contando cómo es la propuesta que estamos manejando para el Instituto de Formación Docente. Bueno, la propuesta consiste en generar un grupo de estudiantes y o de docentes que quieran sostener esta idea de generar encuentros para debatir sobre temas que son de interés general y que tienen que ver con la educación. Pueden estar vinculados a las distintas especialidades, a las clases, a las temáticas de las unidades curriculares, lo que es la vida docente y la profesión docente. Convocar a personas que tengan ganas de compartir, de intercambiar, de generar puntos de vista, compartir lecturas, trabajos de clase, propuestas, vivencias. Y bueno, y en ese sentido la idea es abierta, es plural, manteniendo los principios de la educación pública, el intercambio y la apertura a la comunidad creo que es muy valioso. Bueno, y tenemos detrás de cámara a Gabriela Lema, ¿no? Siempre detrás de cámara, Detrás de Gabriela, ¿no? Es lo No mismo. viene a los micrófonos. Ya la vamos a convocar, sin duda. Bueno, el tema de hoy, porque vamos a trabajar con temas unitarios. Hoy vamos a hablar sobre la inclusión, la educación, y tenemos 2 invitadas. Ahora, la idea, y esto es Radio en Vivo, es que nosotros después nos estemos más acá nosotros.
que sean estudiantes, bueno, Samuel es actual estudiante acá del IFD, que esto se haga desde acá, no nosotros. Que acá ya veo otra profesora que está tomando mate allá en el público, que vamos a hacer conexiones, no se me achiquen, conexiones internacionales con el inglés. Que ya nos comunicamos, ¿no? Bueno, esto se va para arriba, ¿no? Nosotros no sabemos ni what is your name, ¿no? Pero ahí está. A mí yo estoy estudiando profesora de inglés. ¡Ah, bueno, es cierto! Un poquito así. Bueno. Vamos a que se acerquen a la mesa de trabajo de rompecabezas y se ve las dos invitadas. Nadia y Bueno, no, en el baño no se puede hacer silencios, así que se están buscando los asientos. Ahora sí estamos, tú manejas. Bueno, acá tenemos, ya son viejas conocidas de las transmisiones de CW41, Eugenia Barbosa, psicóloga. ¿Qué tal, Eugenia? Hola, gracias por la invitación a este espacio buenísimo. Encontrarnos acá, además con docentes, estudiantes, nos parece una iniciativa buenísima. Vas a tener que hablar más alto para que te puedan escuchar. Ya lo rompí. Sí, pero la foroplatea, porque transmitimos no foroplatea. Ahora tendríamos que estarlo conectado. Pero no supimos cómo hacerlo todavía. Bueno, y la otra invitada también, Virginia Vitete, licenciada en Trabajo Social. Bueno, les doy las buenas tardes a todos en la mesa y a todos los que están viéndonos y escuchándonos. Hoy en la Día Nacional del Trabajo Social. Acá compartiendo con ustedes este espacio, es un placer, lo compartimos en varias instancias, para mí es un gusto y para usted también estar con todos ustedes hoy acá. Bien, sé que te tienes que ir bastante rápido. Entonces vamos a empezar conversando contigo. A veces la gente nos pregunta, y nos pregunta en la 41, el licenciado en Trabajo Social, ¿por qué en el tema de la discapacidad, en las personas con trastorno del espectro autista? ¿Por qué? ¿Cuál es tu función en todo esto? Bueno, la realidad es que el trabajo social cada vez más está involucrado en diferentes áreas de trabajo. Y bueno, el principal objetivo siempre son las personas, ¿no? Las personas, sus necesidades y colaborar en ese acompañar y en ese transitar por dignificar a estas personas en su comunidad, en su entorno de vida y garantizar el cumplimiento de todos sus derechos, ¿verdad? No tema menor en el que estamos hoy convocados, que es la inclusión en estos espacios educativos. Entonces, trabajo social en discapacidad y en lo que es inclusión, por esto mismo, por el acompañar a las personas y a las familias a lograr de alguna manera el cumplimiento de sus derechos, vinculados en este caso a lo que es la educación, ¿verdad? La salud y al poder vivir en una comunidad. Y tú, Eugenia, ¿qué rol cumples como psicóloga? Bueno, en realidad son varios los roles por los ámbitos en los que desempeño la tarea. Uno es que compartimos con Virginia el Centro Educativo Terapéutico para Personas con Trastornos del Espectro Autista y sus familias, donde tengo un rol que tiene que ver con el acompañamiento de los niños y las familias en relación al vínculo con el tratamiento, digamos, cuáles son los objetivos que nos planteamos desde ahí, que la familia tenga herramientas para poder continuar estos objetivos en el domicilio y a su vez lo que plantea en este entendido cuando hay situaciones de discapacidad, que bueno, hemos hablado en otras columnas, ¿no? Las diferencias que hay entre lo que es una condición específica como es el trastorno del espectro autista no necesariamente tiene por qué, y esto es un debate muy actual, convertirse en una situación de discapacidad, pero en la mayoría, por el contexto en el que vivimos en Uruguay, en la mayoría de los casos así se da, y en ese sentido también lo que tiene que ver con la participación social es un aspecto fundamental en las situaciones de discapacidad, por lo tanto ahí entre el trabajo social y la psicología vamos acompañando ese proceso. Además, bueno, yo soy docente de la Facultad de Psicología y ahí también formo parte de una comisión cogobernada que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad dentro de la UDELAR, tanto trabajadores como estudiantes. Y bueno, ahora justamente estamos redactando un protocolo para las personas con discapacidad, entre ellos personas de un trastorno del espectro autista, para poder, porque bueno, se dan las complejidades cuando entran a la universidad, los docentes, bueno, tienen algunos
muchas preguntas y bueno, y han pedido herramientas, y bueno, este protocolo pretende ser una guía también de cómo actuar en las situaciones. Así que hay, como según el ámbito, la actuación de... Y dijiste algo muy importante, porque la gente piensa que personas con trastornos del espectro autista, estás hablando de niños. Esos niños se transforman en adolescentes y se transforman en adultos. Y se transforman también en personas de tercera edad. Personas de tercera edad. Bueno, que eso todavía en Uruguay no está siendo un tema todavía, porque todavía estamos en el tema de la adultez, pero en otros países ya están en el tema del envejecimiento, ¿no? En relación a la investigación y a las prácticas que se llevan adelante. Y los niveles de inclusión son muy diferentes. Por ejemplo, para abrir la conversación, X persona que estaba en la universidad, estaba haciendo ingeniería, tenía muchas materias que era brillante. Era una persona del espectro autista. Era brillante en las matemáticas, en el diseño gráfico, etcétera, etcétera. Pero en otras materias no era que no le interesaba, no lograba entablar la comunicación. Entonces, la universidad generó los apoyos para que pudiera hacer esas otras materias. Bueno, esta persona de la que estoy hablando, digamos, se recibió de ingeniero, trabaja a través de las computadoras y hace diseños para empresas de Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera. Dijimos, terrible logro. No, otro problema. Logro en un aspecto, pero otro problema. Porque vivía metido en la casa, conectado con el mundo a través del diseño y la ingeniería. Brillante. Pero había que buscarle un vínculo social. En estos momentos está yendo a un taller de expresión gráfica en un barrio de Montevideo y él va a enseñar un poco diseño y a enseñarle a los adolescentes a dibujar. Y está estableciendo un vínculo. Pero se generó otro problema. Y ahora ustedes lo podrán explicar de dónde viene. Él quiere, por ejemplo, el otro día había que hacer un diseño de algo que mueve a los barcos, turbina creo que se llama. Pero él sabe hacer las turbinas para empresas de Estados Unidos y quería que los niños y los adolescentes hicieran las turbinas como él las hace con las empresas. Y bueno, y ahí se daba el conflicto y los gurises querían expresarse libremente y buscar un dibujo creativo. Bueno, con el correr del tiempo, con los apoyos, él dice, no me dan pelota, pero que hagan lo que quieran, pero se integra. Se integra. Él sigue sosteniendo que así no se dibuja. ¿No? Entonces, todas esas variantes son las que ustedes trabajan. Sí, esa experiencia que contás es bien ilustrativa de lo que puede ser como esto de que nos planteamos determinados objetivos en un proceso educativo o laboral también. Y bueno, nos planteamos un objetivo y después cuando está resuelto uno viene otro y vienen otros nuevos desafíos, ¿no? Para la persona sobre todo, porque bueno, nosotros estamos como tratando de acompañar los procesos. Creo que hay algo que tiene que ver con la accesibilidad, con la inclusión, que es una parte clave de todo esto, es pensarlo en términos de proceso, ¿no? Nosotros recibimos mucho como esto de la demanda de las instituciones de cómo hacer accesible una clase o cómo, ¿no?, acompañar de la mejor manera o qué apoyos tener en cuenta, y en realidad eso se reconfigura permanentemente teniendo en cuenta las personas, ¿no? Estos desafíos que vos planteás que tenía este joven y muchas potencialidades también, ¿no?, claramente. Seguro que son muy distintas a cuando tengamos una experiencia en ese mismo ámbito con otra persona con el mismo diagnóstico. Entonces la realidad es que lo que nos pasa con los diagnósticos de los trastornos del espectro autista es que no nos dice mucho de la persona, nos da muy poca información saber que tiene autismo. O sea, entonces, porque es como una etiqueta. Exacto, porque en realidad lo que el diagnóstico nos plantea es que pueden haber determinados desafíos vinculados a la comunicación social, pueden haber conductas restringidas y repetitivas, pueden haber desafíos sensoriales,
pero no nos dice ni cómo se manifiestan en esa persona, ¿no? Que pueden ser de niveles sutiles, de algunas dificultades en determinados contextos, así como de niveles graves, que hasta que ponen en riesgo a la persona. Entonces, la diversidad en esto de que hablamos del espectro, de situaciones que nos podemos encontrar en los distintos ámbitos, son como cada persona que nos podemos encontrar. Entonces, la lógica no está como en decir lo que tenemos que hacer, sino, bueno, desde dónde nos posicionamos y, bueno, y qué herramientas en la práctica hemos visto que funcionan, ¿no? Sobre todo paradigmas, por ejemplo, seguramente acá que docentes y estudiantes han tenido contacto con lo que son las adaptaciones, los ajustes razonables, el diseño universal del aprendizaje. Bueno, en ese sentido, ese tipo de formación es muy importante. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Sobre la temática, que es lo que hace que las barreras que encontramos en los distintos lugares, que tienen que ver, bueno, barreras cognitivas, barreras comunicacionales, ¿no? Cuando hablamos de trastornos del espectro autista, la comunicación seguramente va a estar afectada. Pero bueno, ¿cómo está afectada en esa persona? ¿Cómo puede no ser una barrera la comunicación? Bueno, ahí es que entramos como a pensar en las situaciones particulares, ¿no? Bueno, en esto que traíamos, ¿no? Un poco pensar que la inclusión tiene como esta mirada de la pertenencia, ¿no? De poder ser parte de algo. Cuando pensamos un poco, como decía Euge, lo pensamos en relación a esta individualidad, a este plan que pensamos para esa persona y para esa familia. En esta tríada, ¿no? que manejamos la familia y esa persona que tiene esta condición. Y también incorporamos a otros actores que son como parte de esto, ¿no? Sin duda que los docentes son como fundamentales en esto de incluirlos, para la redundancia, en este plan. De alguna manera también los centros específicos que trabajan con esta persona, que tienen una propuesta terapéutica también, son importantes en esto de la inclusión. La figura del asistente personal es más que importante. Todos formamos parte de una red de trabajo, de un pienso común hacia esa persona y a esa familia que de alguna manera nos plantea en esa situación de desafío, ¿verdad? Que es un desafío para la persona, para la escuela, para el liceo, para la universidad. En todas las etapas de la vida se dan estos desafíos, no solamente en la inclusión educativa, en la inclusión de nuestra comunidad, como planteaba tú, en ese barrio que de alguna manera tiene esta propuesta para esa persona, en los diferentes ámbitos por los que circula la vida de esa persona, ¿no? La inclusión tiene que ver con eso, con buscar estrategias específicas para esta persona que tiene esta condición, este trastorno, pero que, como dice Euge, no nos da más información que estas cuestiones, ¿no? Vinculadas a estas dimensiones que de alguna manera, tiene autismo por estas cuestiones. Pero la verdad que para pensar una propuesta tenemos que conocerla, ver cuáles son sus potencialidades, como comentaba Euge, ver cuáles son sus desafíos, en qué áreas tenemos que poner mayor hincapié y bueno, dar como esa mirada interdisciplinaria que nos va a permitir generar verdaderas propuestas inclusivas, ¿no? Inclusive, sí. No sé si nos podrían dar algunos ejemplos de cuáles serían algunas formas de abordar esas problemáticas que pueden traer, las formas más comunes capaz, o los casos más comunes que se suelen dar con personas que tienen el espectro autista. Porque hablan mucho de eso y a mí que no estoy muy enterada del tema tampoco, me cuesta un poco llegar a imaginarme casos. Daniel habla, por ejemplo, de este caso del ingeniero y se me hace que tiene muchísimo sentido, pero después lo intento llevar a alguna otra cuestión y no logro comprender. Bien, ya les doy la palabra, pero quería contextualizar algo porque es importante. Y yo vengo del palo de la docencia. Y para hacer inclusión, para hacer integración, ya sea a nivel escolar, adolescente, universidad, es clave la relación numérica de cantidad de estudiantes con los docentes. Si tú tienes una maestra con 35 chiquilines, no vas a poder realizar una inclusión y una integración adecuada. El contexto ambiental. Mucha gente del espectro autista, a veces hay instituciones que están en pleno, por decir una cosa, pleno Agraciada en Montevideo, donde hay sonidos que les afectan.
no hay una buena aislación del sonido exterior. Entonces, para que vean que hay muchos detalles en las barreras que tienen que ver, y a nosotros los docentes nos importa muchísimo cuántos alumnos tenemos por grupo, en lo común y cuando va a haber inclusión, ¿no? Les paso la pelota, no me pregunto más. Bueno, un poco para dar respuesta y enmarcando un poco también nuestra intervención, ¿verdad? Nosotros somos parte de Florecer, que es un centro que trabaja con personas con autismo y que las acompaña. Nuestro objetivo es acompañarlas durante todo su proceso, ¿verdad?, de vida. Y bueno, vienen desde muy pequeños a Florecer, desde que tienen 1 año y medio, 2, y bueno, y sabemos que durante ese periodo van a comenzar a haber preocupaciones para las familias, y una de ellas muy importante tiene que ver con esto: ¿a qué jardín mando a mi hijo o mi hija? ¿A qué escuela? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué características tiene que tener para que yo me sienta tranquilo, que dejo lo más importante, que mi hijo en ese espacio, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí, ¿no? Entonces lo que pasa en ese contexto no lo voy a saber. Entonces, bueno, la realidad nuestra es tratar de acompañarlos frente a estos temores iniciales y pensar cuál es la mejor estrategia. Pero como yo les contaba, pensar en conjunto con esa maestra que va a ser parte de esa clase, con ese asistente personal, con esa familia, porque a veces tenemos la idea, la mirada de que, bueno, nosotros los técnicos ¿no? somos los que sabemos, pero de alguna manera donde tenemos que poner el foco es en esta familia, que es la que pasa 24 horas con ese niño, con esa niña, y es la que en principio tiene la mayor información disponible para nosotros. Y en base a eso pensar cuáles son las mejores estrategias a implementar en el territorio, ¿no? En el territorio, en la escuela, en el barrio, en la casa, con la familia, con los amigos, en los diferentes espacios por donde circula la persona, el niño en este caso. Y esos desafíos van cambiando a medida que va creciendo esta persona, ¿no? A medida que va transitando los diferentes momentos, la escuela, el liceo. El liceo es un ámbito donde, bueno, los liceos Contreras tienen menores porcentajes de llegadas, ¿verdad? En la escuela es donde se concentra el mayor número de liceos Contreras. Después entramos a tener otros desafíos que van haciendo que cada vez merme esa matrícula, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, en la universidad muchísimo más, ¿verdad? Son casos bastante contados, realmente. Y los desafíos que planteabas tú tienen que ver con esto también, ¿verdad? Como considerar de alguna manera lo ambiental es sin duda una determinante para que una inclusión pueda hacerse plena o no, ¿verdad? Clases de 30 chicos atenta, yo creo que de alguna manera contra los procesos educativos de esos 30, no solo de ese único entidad, sino de esos 30 que son parte de las condiciones edilicias también, los asistentes personales también, que hemos hablado mucho en otros momentos del programa. Para ir a un partido de fútbol. Ahora, en caso concreto, si Peñarol sigue en la Copa Libertadores, tenemos un señor que es del espectro autista y va con un asistente al estadio. Y hay que dialogar para que entre por determinado lugar, porque las multitudes y eso, pero él quiere disfrutar del partido. Y eso es inclusión, no solo estamos hablando a nivel escolar. Una cosa que no es menor y es que también explica por qué están todos ustedes hoy acá, tiene que ver con la formación y la capacitación, que es algo que es muy importante incorporar en las currículas de los docentes, y no solo de los docentes, ¿no? De toda la universidad también, en las diferentes disciplinas y profesiones. Algo que tenga que ver con el trastorno de espectro autista sería como sumamente importante, pensando un poco en la prevalencia. Hoy por hoy sabemos que 1 cada 30 y pico de niños menores de 8 años tienen trastorno de espectro autista. De alguna manera nos interpela a todos a pensar en esas currículas académicas que de alguna manera tienen que contemplar desde las diferentes disciplinas, bueno, cómo incluir, ¿no? Cómo llevar adelante la atención de las personas con TEA, ¿no? Y agregó sus familias. Son como algo indivisible, ¿verdad? Quería complementar lo que traía desde esta pregunta de Margarita. Matilde. Ay, Margarita. No, Margarita es la presentadora del programa. Matilde, que decía como esta posibilidad de imaginarse, ¿no? Cuáles pueden ser los desafíos, ¿no? y las cosas que sirven, ¿no? Cuando uno no tiene contacto y piensa, bueno, ¿cómo son las personas que tienen autismo? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo me doy cuenta? Porque además un muy alto porcentaje de personas que tienen el trastorno del espectro autista tienen otras comorbilidades, que eso hace más complejo el tema.
Hoy otros problemas que acompañan. Exacto, otras patologías, otros trastornos que acompañan y hacen que el trastorno mismo de base, que es el trastorno del espectro autista, se vea afectado también en relación al funcionamiento, en relación a la autonomía que puede tener esa persona. Como son, por ejemplo, trastornos en la alimentación, en el sueño, la epilepsia, trastornos de integración sensorial, discapacidad intelectual. Entonces, por eso hablamos de esta idea, de este chip de cada persona, ¿no? Tiene una particularidad. Pero lo que sí sabemos en esto de lo que nos podemos imaginar es que seguramente un chico o una chica que llegue a la escuela o al liceo, que tenga un diagnóstico de este tipo, bueno, seguramente tenga dificultades para atender conjuntamente, ¿no? Para atender un foco de interés, que es en el desarrollo. Nosotros las personas vamos a nivel, cuando vamos creciendo, vamos desarrollando la posibilidad de compartir focos de interés con un otro, ¿no? Acá estamos todos en la radio, todos escuchándonos, compartiendo un mismo tema. Para una persona con autismo seguramente una situación así sea muy difícil, ¿no? Y el poder estar no solamente en la situación, sino esto, voy mirando a ver si me están entendiendo, voy viendo qué pregunta va a venir después, con los gestos de los demás voy entendiendo si me están prestando atención o si ya se quieren ir, ¿no? Voy decodificando a través de la interpretación que hago desde las herramientas, ¿no? Cognitivas que tengo, y de lo que se llama teoría de la mente, ¿no? La posibilidad de codificar lo que le pasa en lo que está pasando por la mente de la otra persona, de hacer hipótesis de lo que le está sucediendo según la forma en la que se presenta, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones están presentes. Lo que no sabemos en esa persona, según lo sabemos a la medida que la conocemos, es, bueno, cómo se da esto, cómo está afectado la teoría de la mente, la posibilidad de atender conjuntamente, la comprensión del lenguaje, la expresión del lenguaje verbal, si hay lenguaje verbal o no, o tiene que comunicarse de una forma alternativa, si hay un equipo que planificó una forma alternativa, ¿no? Para que se comunique, ¿no? La posibilidad de entender qué me está diciendo la maestra o el profesor, o si estoy en otra cosa totalmente distinta. Un aspecto bien importante también tiene que ver con lo sensorial, que es la forma como percibo los estímulos, tanto externos, o sea, estamos acá y los distintos estímulos que tienen que ver hasta este cablecito que está haciendo así, ¿no? Que para mí es imperceptible, para una persona con autismo puede ser un distractor importante. Entonces imagínense, en esto de que hablamos de 30 niños, la cantidad de distractores que pueden haber imperceptible para nosotros desde el umbral que manejamos, una persona con autismo que puede tener una situación donde determinados estímulos los percibe por de más o por de menos, que también hace que la respuesta que da ante esa información que entra, el cerebro, bueno, después pasa por el cerebro y después emite una acción adaptativa o no con el ambiente, que bueno, muchas veces obviamente que se da ahí, que el niño o la niña falla en relación a las demandas que se espera desde lo social, ¿no? Porque hay una configuración dentro de su cerebro distinta de esa información. Y por último, otra que me parece clave, como para pensar en las personas con autismo, es la flexibilidad mental. En esto que hablaba Daniel, ¿no? Como de, yo tengo una idea de que las cosas pasen de determinada manera, y si no pasan de determinada manera, para mí es una situación que me puede generar estrés, que me puede generar angustia. Entonces hay algo muy importante que también ven desafíos las personas con autismo en relación a la anticipación de lo que va a pasar según cómo yo he incorporado que, bueno, las situaciones o la historia de mi vida, bueno, va decantando en que yo llegue a conclusiones de mi día a día, tanto a corto plazo como a largo plazo. Nosotros todos más o menos sabemos acá qué vamos a hacer cuando nos vayamos a casa, cuando termine la rutina del día, si tengo el fin de semana que viene algo, me voy planificando, bueno, si llueve ese día capaz que tengo que cambiar el plan. Bueno, para una persona con autismo es difícil anticipar y también es difícil flexibilizar, ¿no? O sea, esto de que si hay algún cambio, una transición de una actividad a la otra, ¿no? En todas relativizando este aspecto de que en todas las personas esta dimensión que tiene que ver con el desarrollo se da de distinta manera, pero hay un tema de flexibilidad mental y hay un tema de anticipación también que genera
Y eso que decía Eugenia de los estímulos, por ejemplo, cuando las maestras o psicomotricistas trabajan en un espacio de juego con esas pelotas enormes, hay niños